Damián, ¿cómo vas? ¿Estás contento en Israel? Sí, me encanta. Yo viví acá casi toda mi vida y siempre me quise volver acá, ya estando en Argentina, buscando la forma. Pensé que iba a hacer un doctorado o algo por el estilo y el destino me tuvo otros planes para mí. Oye, cuéntanos toda tu aventura esta de la muerte de Nisman y tú haciendo reportaje. ¿Cómo fue que te enteraste tú para poder pasar para poder tuitear este tuit que te llevó a tantas aventuras? ¿Qué hacías ahí o cómo estuvo? El domingo 14 de enero de 2015, Nisman presenta una denuncia donde acusa a la presidenta y a varios funcionarios del gobierno con el delito de encubrimiento del atentado que ocurrió en 1994 contra la sede de la comunidad judía en Argentina. Nisman, acusó a la presidenta de encubrimiento a favor de Irán, que según la justicia local es el país el responsable del atentado, de la planificación y de la ejecución a través del Hezbollah. Eso generó un impacto enorme en la comunidad local, tanto judíos como en general, y durante esos 4 días hubo varias apariciones de su parte, apariciones públicas, donde explicó los pormenores de la denuncia. Ni bien presenta esa denuncia, es llamado a presentar testimonio en una audiencia ante el Congreso para el lunes 19 de enero a la tarde. Y mientras yo estaba repasando su denuncia con el fin de publicarla en alguna web o en algún diario de Israel, a las 11 de la noche del domingo 18 de enero me pasan el dato a través de una fuente diciéndome que el fiscal Nisman estaba muerto sobre un charco de sangre, y a partir de ahí fue que me tomé un tiempo para corroborar lo que me estaban informando, y a las 11:35 envié un tuit a modo de alerta diciendo que me informaban sobre un incidente en la casa del fiscal Alberto Nisman. Tuiteé de esa forma para obtener más tiempo. Yo, si bien ya sabía que estaba muerto, preferí ser cuidadoso y hacer un tuit en forma de alerta para de esta forma ganar más tiempo y seguir cuestionando la fuente. Y precisamente tras otros 30 minutos de interrogación, a las 12:08 envió el segundo tuit informando sobre que efectivamente el fiscal Alberto Nisman estaba sobre un charco de sangre, que no respiraba y que los médicos estaban allí. Y eso fue lo que... Pero ¿cómo confirmaste eso? ¿Perdón? ¿Cómo lo confirmaste? A través de una fuente. La fuente fue la que me detalló todo lo que estaba ocurriendo allí. Ajá. Y teniendo en cuenta el nivel de precisión y el detalle, no tenía muchas más dudas, y la calidad de la fuente desde ya. Entonces, cuando ya no tuve ninguna duda de lo que me estaban diciendo era cierto y se ajustaba a mis criterios para poder publicarlo, utilicé Twitter para dar a conocer esa noticia. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, inmediatamente hubo una respuesta muy muy importante en Twitter, y de a poco fue como un rumor que se fue expandiendo con el pasar del tiempo. Las primeras reacciones eran las típicas de ¿cómo decís semejante cosa? Muchos me preguntaban, ¿es cierto lo que estás escribiendo? O sea, como que no creían realmente la noticia que estaba dando, porque realmente el impacto que eso derivaba era enorme. Estamos hablando de un fiscal que 4 días presenta una denuncia contra la presidenta por encubrimiento,
y horas antes de aparecer en el Congreso de la Nación para detallar su denuncia, se ha encontrado con un tiro en la cabeza en la bañera de su baño, en el baño de su departamento, perdón. Sí, impresionante. Y de inmediato el gobierno, desde esa misma noche, se empezó a correr la versión oficial diciendo que Nisman se había suicidado porque no podía sostener el peso de su denuncia y no podía sostener en hechos, con pruebas, la denuncia que había hecho. Y esto es ridículo. Por lo tanto, se habría suicidado. Esa es la tesis del gobierno. Cosa que no tiene ningún sentido porque Nisman se dedicó durante 10 años a investigar el tema. Era el mayor conocedor de los pormenores de la infiltración iraní en Argentina y el Hezbollah en Latinoamérica en general. Y es como que días antes del día de tu vida, por así decirlo, el día más importante, durante los días más relevantes de tu carrera, llegás a la decisión de que, bueno, no tengo nada, entonces me pego un tiro en la cabeza. Ridículo, por donde se lo quiera ver. Y teniendo en cuenta que quien más se veía afectado era precisamente el gobierno argentino, yo estimo que la orden de asesinarlo vino de allí, con el fin de una especie de error de cálculo, por un lado, es decir, no pensaban que iba a tener semejante respuesta a la muerte, y por otro lado que no se iba a conocer de la forma que realmente se dio a conocer a través de la noticia que di. Yo sostengo que querían darlo a conocer de otra forma, y el tuit temprano imposibilitó de concluir la forma de presentar la muerte de Nisman, el asesinato, como un suicidio. Y teniendo en cuenta que quien más afectado era el gobierno, pienso que simplemente por un tema de impunidad, estamos hablando de un gobierno que llevaba más de 10 años en el poder, pensaban que podían seguir adelante como si nada, o que el impacto que esto tendría sería mínimo. Y subestimaron a la sociedad. Asimismo, estamos hablando de un año que era electoral, que todas las, me olvidé cómo se dicen, las encuestas decían que el candidato del gobierno, por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, iba a ganar las elecciones. Todos daban que eran los ganadores, estaban en la cima de su poder, y sentían la impunidad que solo un gobierno que está de 10 años puede sentirla, con todos sus funcionarios que les son fieles en todos los estratos del Estado, sobre todo en el Poder Judicial. ¿Te acercaste al lugar? ¿Quisiste investigar más? ¿O nada más fue el tuit? De inmediato, cuando di a conocer la noticia, me llamaron colegas y les pedí que vayan de inmediato para allá con el fin de cubrir lo que estaba pasando. Yo opté por quedarme en donde estaba, en mi casa, para poder mantener una comunicación fluida con la fuente, y que por cosas de la vida y la emoción del momento, si agarro el auto, que no choque, que no porque pensé que me iba a pasar algo, sino simplemente por tener como prioridad el contacto con la fuente, y no quería que se me termine la batería, o que por falta de atención choque el auto contra algún obstáculo, o simplemente que algún error de mi parte me lleve a cometer errores involuntarios. Entonces lo mejor que podía hacer era quedarme en mi casa y asegurarme que mi fuente estaba bien. Eso también fue prioridad. ¿Y qué más te dijo tu fuente más adelante? No sé, esa fue la conversación que tuvimos, y yo opté por un tiempo no hablar más, teniendo en cuenta que estaba aguardando la respuesta del gobierno, que estaba seguro que iba a venir. No sabía de qué forma,
mi escenario era que me iban a desacreditar a través de los medios de comunicación, que mayoritariamente respondían al gobierno argentino, y estaba seguro que eso es lo que iban a hacer, que iban a utilizar mi condición de judío y mi condición de israelí para desacreditarme, tal cual. Para desacreditarte. Así es. Porque sí. El gobierno, una gran parte de la población, y sobre todo aquella que le era leal al gobierno, son ese tipo de teorías conspirativas, que los judíos están atrás de todo, son muy típicas y eran fogoneadas desde el gobierno incluso. Más allá que uno de los acusados por Nisman era Héctor Timerman. Claro, que también es judío. Persona de la colectividad judía y canciller. Sí. Hoy en día no pueden ni siquiera pisar un templo por el rechazo que le tienen allí. Pero prefiero no hablar del señor Timerman por un tema de... Sé que está pasando un mal momento y prefiero no ahondar sobre eso. Pues sí, me imagino. Y entonces, ¿qué sucede contigo? Tú empezaste a pensar que a lo mejor te iban a desacreditar, Así es. Pero luego te dio más miedo. Es que una fuente, a los 4 días, yo seguí mi rutina lo mejor que podía, y a los 4 días recibo un llamado de una fuente diciéndome diciéndome en clave que lo vaya a visitar. Y esta fuente vivía fuera de la ciudad de Buenos Aires, por lo que cuando él me escribió y me dijo venía a visitarme, entendí la indirecta y entendí que estaba pasando algo alrededor mío. Por lo tanto, estaba en el trabajo y opté por simplemente pasar por mi casa, agarrar un bolso y desaparecer, bajar el perfil por unos 3 días. Ajá. Dejé el trabajo, dejé el auto estacionado. ¿Dónde estabas trabajando? Sí, perdón. ¿Dónde estabas trabajando? En el Buenos Aires Herald. Ah, ok. Dejé el auto estacionado allí porque si yo estaba bajo seguimiento pensé que era una buena forma de hacer perder la cola que tenía, y tomé un taxi para mi casa. Allí me encontré con mi mamá, le dije que iba a desaparecer por unos días, que no se preocupe, pero que debía tomar medidas de seguridad hasta que se calme todo un poco. Y por esas cosas de la vida, antes de salir, dije, bueno, por las dudas, me llevo conmigo el pasaporte israelí y los documentos israelíes, porque no sé cómo puede terminar esto. Y salí para Retiro, que es la terminal central de buses en la capital, y salí de la capital a encontrarme con mi fuente. Estaba haciendo tiempo, porque llegué muy temprano a mi destino, y cuando estaba guardando a mi fuente en un café adentro de una estación de servicio, se apareció de repente una persona, entró en el lugar, que su lenguaje corporal me hizo llamar mucho la atención. No sabía bien quién era, pero me alertó, y se sentó a mi izquierda durante unas 2 horas sin pedir nada. Y ahí es que entendí que esta persona era sospechosa. No sabía en ese entonces quién era específicamente. En esos minutos mi fuente me llama, porque ni siquiera él sabía dónde estaba específicamente, ella, y me dice que, bueno, que me quede en el lugar donde estoy y que en 20 minutos llega. Mi fuente entró por la puerta de atrás de ese café, y mientras yo estaba hablando por teléfono con mi fuente, antes de que entre, esta persona que estaba al lado mío se paró y se puso en una mesa atrás mío a una mínima distancia. Cuando mi fuente entra, ve a esta persona mirándome, lo reconoce, se me acerca y me dice: pibe, no te des vuelta, es un oficial de inteligencia a tus espaldas. Mira la cámara y sonreí.
y se sentó como está sentada vos, enfrente mío, sacó su smartphone y yo posé como que me estaba sacando una foto a mí, cuando en realidad le sacamos una foto al oficial de inteligencia. Ni bien esta persona de los servicios entiende esto, se levanta de inmediato y se va del lugar. Y ahí es cuando dije, bueno, ahí muy rápido uní los puntos, no hacía falta ser ningún genio para entender que estaban atrás de mí por ser periodista que dio la primicia. Y inmediatamente entendí que era todo más grave de lo que pensé en un primer momento. Ahora, ¿cómo sé que esta persona era de los servicios? Sí, porque mi fuente sabía específicamente quién era esta persona. Y cuando entendí eso, dije, bueno, ya no tengo más nada para hacer acá. Y tuve que en muy poco tiempo conseguir un vuelo. Compré un vuelo vía la aerolínea estatal, Aerolíneas Argentinas, rumbo a Uruguay, con pasaje de ida y vuelta, y de Uruguay vía España, Madrid, y Madrid, Tel Aviv. Volví al aeropuerto metropolitano de Buenos Aires, Aeroparque, y en el trayecto, mientras yo estaba volviendo, le avisan a mi madre y a 2 colegas míos que se encuentren conmigo en el aeropuerto. Efectivamente, me encontré con mi mamá ahí, nos despedimos unos 15 minutos, le expliqué la gravedad de la situación y luego vinieron 2 colegas que documentaron el momento y partí. Me fui a Uruguay y mientras estaba saliendo de Uruguay, mientras estaba en realidad en el aire de Uruguay a Madrid, la Casa de Gobierno, a través de la cuenta oficial, publica los datos de mi vuelo que había obtenido del sistema interno de vuelos. Ajá. ¿Me explico? Sí. Es como que la Casa de Gobierno de México publique los datos de un ciudadano mexicano. Decían todo ahí, el vuelo, a la hora de salida, hora de llegada, hora de retorno al país, día, fecha, documento, todo, me escracharon. Eso fue lo que... ¿Lo publicaron en dónde? En la cuenta oficial del gobierno argentino. Ok. En la Casa de Gobierno. Ajá. Luego lo publicaron a través de la agencia de noticias estatal TELAM. Sí. Y había todo el aparato del Estado atrás mío. Aerolíneas Argentinas, a través del sistema de vuelos internos, le dan la información al gobierno y el gobierno lo publica a través de su cuenta oficial y de la agencia de noticias estatal. Pero diciendo que te están buscando o qué? ¿De qué te acusan? Te envío el tweet, lo vas a poner con tus ojos, donde dicen: el periodista Damián Pachter está volando a Uruguay con fecha de retorno el 2 de febrero. O sea, como que me fui de vacaciones, una cosa así. ¿O eso para asustarte o qué? Para amedrentarte, claro. Para aterrorizarte, ¿no? Tal cual, un mensaje. Entiendo que en México deben entender bien de este tipo de cosas, cómo se manejan las mafias. Ah, sí, claro. Sí, te quisieron aterrorizar para... Lo grave que esto fue del mismo estado, esa es la diferencia. Uh-huh. Una cosa es un cartel y otra cosa es el gobierno. Claro. Pero operaban de la misma forma en Argentina, por lo menos. Bueno, era un asesinato ahí. Ellos, tú dices que ellos son culpables del asesinato de Nisman, ¿no? Dijiste que es Cristina Kirchner. Yo pienso que ella fue la que ordenó, porque no separo lo que ocurrió conmigo. No fue una casualidad o algo que espontáneo, que estaba alguien sentado en la Casa de Gobierno y hoy, vamos a publicar los datos del vuelo y vamos a perseguirlo con los servicios de inteligencia. No, estaba todo planificado, y el hecho que sectores de la inteligencia argentina estaban atrás mío, también estuvieron atrás de Nisman, y está todo unido.
Eso es como yo lo planteo y como yo lo veo las cosas, sin separarlas unas de otras, sino que es todo parte de la misma historia. Claro, como que está relacionado. Tal cual, y eso no, teniendo en cuenta de dónde salió la información privada a través de la Casa de Gobierno, es más que obvio. Pero ¿por qué te querían? Digamos, sí, perdón. ¿Por qué te querían aterrorizar? Yo tengo la impresión porque fue por dos motivos. Uno, querían saber quién fue mi fuente. Ajá. Nerviosos porque les arruiné el plan de imponer un suicidio. Sí. Y en segundo lugar, querían saber si yo tenía más información respecto a lo que ocurrió. Pero ellos pensaron, lo asustamos y entonces él va a reconocer que fue un error, que no, o va a llegar a decir por favor no me hagan daño, o cómo. No, insisto, ellos querían saber quién era mi fuente, que yo revele mi fuente, porque no sabían quién fue. Pero sí. Ellos la vieron a ella, ¿no? En el café. No, son fuentes distintas, no tienen nada que ver son fuentes una con otra. Ok. Entonces querían que tú reveles, entonces asustándote tú ibas a confesar, ¿no? Tal cual. Ellos eso pensaban. Y pensaban que tenía más información. Entonces querían asegurarse, atar cabos sueltos, que no quede nada sin el ojo del Estado encima. ¿Me explico? Sí, que tú ibas a estar tan asustado que no ibas a ya revelar nada. No pasa por un tema de asustar. Yo, como se manejan esas cosas, no es que me iban... o sea, el escenario que yo tengo en mi cabeza no es que me iban solamente a asustar, sino que efectivamente, como mínimo me iban a torturar, y el escenario que yo tenía en mi cabeza es que me iban a matar, que iba a tener un accidente. ¿Me explico? Claro. No, pues qué terrible, ¿no? Por eso salí del país. Entonces, ¿por qué se te ocurrió Israel? Porque yo ya había vivido acá. ¿Tú soy ciudadano israelí. ¿Naciste en Israel? No, yo nací en Argentina y a los 11 años me vine a vivir acá. Ajá. Terminé la escuela primaria, la escuela secundaria y el ejército. Cuando terminé el ejército me volví a Buenos Aires, donde viví por otros 10 años y en los años que estuve allí estudié y trabajé como periodista. Hasta 2015, hasta enero. Y como vivía acá, yo también tenía mis documentos conmigo encima y me parece que es el país más seguro del mundo para un judío que está perseguido. Y lo veo así. No hay tratados de... La mejor opción que tenía en el tiempo limitado que tenía, y bueno, no hay mejor lugar para un judío que Israel. ¿No hay tratados de extradición entre Argentina e Israel? Es cierto que no los hay, pero insisto que yo no tengo ninguna causa criminal abierta en mi contra, claro, por tanto claro. No debería haber ningún tema respecto a ese asunto. No, a mí no se me busca por un crimen, o no se me buscó por un crimen que yo cometí. Claro. Yo hice mi trabajo como periodista. Claro. Y llegando a Israel, ¿cómo fue? ¿Con quién te contactaste? ¿Cómo estuvo? Estuve en contacto, ni bien llegué al aeropuerto de Madrid, porque muchos de mis amigos estaban siguiendo la historia, que ya se había hecho mundial. Les informé a ellos, porque estaban seguros que me había matado, y a mi editor de Haaretz. Yo estaba trabajando en Haaretz en ese entonces como corresponsal en Buenos Aires a partir de que explotó el tema, y mis editores también no tenían la más mínima idea de dónde estaba, porque había desaparecido de un día para el otro. Sí. Entonces le mandé un mensaje a mi editor y también a mis amigos. Y pero desde Madrid, que en no 4 antes. horas estoy allí. Desde Madrid, no antes. Sí, desde Madrid, estando en Madrid.
y ahí escribí una nota que fue publicada en Haaretz, en el aeropuerto mismo, y mientras estaba guardando subir al avión, y de ahí me fui a Tel Aviv, y en Tel Aviv me esperaron mis amigos en el aeropuerto. Fue un momento muy muy emocionante. Estaba la prensa, por supuesto, de varios lugares, pero ni bien llegué, es como que me saqué una mochila enorme de encima. Habían sido días que estaba sin ni comer ni dormir por la ansiedad y por la adrenalina que tenía encima. Tenía el estómago cerrado, no me entraba nada, y yo solamente quería llegar. No me pude dormir, ni tampoco quería dormirme por temor a que ocurra algo sin que yo esté alerta. Y ni bien llegué, es como que se me bajó toda una mochila de encima, y ni bien llegué a Israel ya me sentí seguro y donde tenía que estar. Pues muy buena decisión. Y ahora trabajas en... Sí, de los datos nuevos que han aparecido sobre Nisman, porque ha habido mucha investigación nueva desde que Macri entró al poder, ¿a qué llegamos? Porque ya son 2 años también sin justicia. Sí, es tal cual como lo decís. Lo más positivo respecto al cambio de gobierno son, por un lado, que se dejó de lado la alianza con Irán que había en el gobierno anterior. El memorándum de entendimiento, que fue una de las principales pruebas que Nisman utilizó en su denuncia. Eso por un lado. Se cayó ese memorándum de entendimiento entre esos dos países. Y en segundo lugar, en diciembre, hace poco, tras un año de que el nuevo gobierno ya esté en funciones, abrieron la denuncia de Nisman. Eso fue lo más positivo que ocurrió. Ajá. Paralelamente, la denuncia por la muerte, es decir, hay 2 causas. Una es la denuncia de Nisman contra la expresidenta, y la otra es la causa de su muerte. En estos 2 años hubo una batalla judicial entre sectores afines al ex gobierno argentino en los tribunales argentinos y la querella de Alberto Nisman, representada por su madre, que a su vez representa a sus 2 hijas. Por todos lados intentaron obstaculizar tanto la denuncia de Nisman como la investigación de su muerte. La investigación de la muerte de Nisman estuvo llena de irregularidades de todo aspecto jurídico que te puedas imaginar. Sobre todo por la fiscal a cargo de ese entonces. Se cometieron errores gravísimos. Era la fiscal Fein, ¿no? Sí, Viviana Fein, que luego se retiró, y luego, posteriormente, la causa pasó de fuero, es decir, dejó los tribunales ordinarios y pasó al fuero federal, que es lo que quería la familia de Nisman. Las irregularidades son muy simples de verlas con solo abrir YouTube y fijarse el video de cómo la policía científica entró al lugar, al departamento, y las pericias científicas que se realizaron allí. Se ven barbaridades en cuanto a preservación de escena del crimen. En el escenario más óptimo se destruyeron pruebas. Ese es el escenario más óptimo. Lo que está frente a los ojos es que fue al propósito eso. Se nota por un montón de cosas, y sobre todo por diálogos absurdos entre el secretario de Seguridad que estaba allí presente y la fiscal de la causa. Hay un diálogo que pasa casi 4 horas después de saber que Nisman estaba muerto. Yo ya había dado la noticia, y en un diálogo captado por las cámaras de la policía que entró al lugar a documentar el lugar, la fiscal le dice al el ministro de Seguridad
el secretario de Seguridad le dice a la fiscal, ¿por qué no vamos al baño a ver si está aún con vida? Por ahí podemos hacer algo. 4 horas después y frente a las cámaras, fue un show, fue todo un show eso. Hoy en día, esa fiscal y ese secretario de Seguridad están citados por la justicia bajo sospecha de encubrimiento de la investigación de Nisman. Ok. Sí. Y en tu mente, ¿cómo fue el escenario de la muerte de Nisman? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué fue lo que pasó después de todo lo que has escuchado y todo lo que se ha investigado? De lo que se ha investigado sabemos poco y nada, más allá de lo que salió a la prensa. Es muy poca la información que hay, porque recién ahora podemos decir que se empezó a investigar en serio. Entonces, cualquier hipótesis que uno haga es parcial respecto a cómo sucedió específicamente. Más allá de eso, mi hipótesis es que alguien del entorno cercano fue quien realizó ello. Creo que la orden partió del gobierno argentino y creo que Irán podría estar involucrada en esto también, en el aspecto logístico, teniendo en cuenta que semejante operación necesita un largo tiempo de seguimiento de inteligencia, y pienso que simplemente había gente que estaba guardando la orden para activarse en el momento oportuno. Y ni bien recibieron la orden, llevaron adelante el asesinato con el fin de tratar de mostrarlo como si fue un suicidio. Y eso se arruinó. ¿Por dónde entraron, Damián? No lo puedo saber, pero para mí fue alguien de su confianza que habrá abierto la puerta y los dejó entrar. ¿Y ellos podrían haber sido de Hezbollah o algo así? Yo pienso que en alguna forma está conectado. No pienso que fue físicamente alguien de Irán o el Hezbollah, pero sí pienso que tuvieron algo que ver en la planificación, en la orden y en el seguimiento de inteligencia que se le hizo a Nisman. Estimo que fue llevado a cabo por personas en Argentina. En Argentina. ¿Y que entonces lo arrodillaron y le tiraron, le pusieron un tiro en la cabeza? Sí. Con la mano del... hay una foto que es muy conocida, pero no la hacen tan pública, que en la mano de Nisman se ve una especie de V, una especie de V así, que está en blanco sobre la mano de Nisman, y se nota que es como que alguien que puso su mano allí. O sea, hay sangre y en un lado está la mano limpia, como que hubo una mano encima que puso la mano encima de la mano de Nisman. Vale destacar también que dentro de todas las barbaridades que se dijeron sobre el tema, durante todos unos meses decían que la pistola con la cual supuestamente se ejecutó el tiro no dejaba restos de pólvora. Eso fue, lo habían dicho periodistas del gobierno, que eran pro gobierno argentino, pro kirchneristas. Y luego llegó el momento de la ciencia, es decir, tomaron el arma para ver si efectivamente dejaba rastros de pólvora. Y cuando hacen 2 peritajes sobre esa arma, antes decían que no dejaba rastros, el arma sí deja rastros. Y la pregunta es, si esa arma deja rastros, ¿cómo puede ser que en las manos del fiscal no hay ni siquiera un átomo de pólvora? Sí. Esa es la pregunta, una de las preguntas, y es una de las más básicas. Claro.
podemos hablar toda la noche de las irregularidades que se cometieron en la escena del crimen, y teniendo en cuenta la propia querella, que dice que fue un magnicidio, lo dicen bien clarito con estas palabras. La ex mujer de Nisman, que fue jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, dice que es un magnicidio. Una de las ex cabezas del Servicio de Inteligencia argentino, Jaime Stiuso, en su declaración ante la jueza de la causa, dijo que quien llevó adelante el asesinato fueron grupos cercanos al gobierno argentino, y literalmente la cita que dijo además de eso fue que una vez que los iraníes te marcan, no hay guardaespaldas que te ayuden, palabras más, palabras menos. Pues sí, no hay custodia que te pueda salvar. Sí, Esas fueron las palabras de quien trabajó en Nisman durante 10 años y llevaba 40 años en el Servicio de Inteligencia argentino como jefe del sector contrainteligencia. Sí, y ahora acaban de hacer la semana pasada un homenaje a Nisman en Israel. ¿Tú asististe? No, yo no asistí a Nadaría, se hizo en el norte, sí. Pero sí asistí a la charla que se hizo en la Universidad de Hebrea, donde estuvo la jueza federal y ex mujer de Nisman, junto a sus 2 hijas, en el Instituto Truman. Estuve ahí y fue muy emocionante verlos en primera persona. Jamás había tenido un intercambio con ellos, entonces fue muy emocionante para mí verlos enfrente mío. La verdad que sí. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijo la ex esposa de Nisman y las niñas? No, nos saludamos y conversamos sobre pormenores. Nada especial. Me puse obviamente a disposición y nada más que eso. También es una situación muy particular porque ellas son parte de una causa judicial en la cual yo también soy citado como testigo, entonces es una situación un poco compleja en ese sentido. ¿Estás citado como testigo? ¿Vas a volver a Argentina? ¿A la Argentina? ¿Piensas volver algún día? No, a Argentina no voy a volver, por lo menos no a corto y a mediano plazo, y estamos viendo los tecnicismos para que yo pueda dar declaración desde acá en Israel, ya que estoy no dispuesto, bueno, es la palabra correcta, pero quiero declarar en la causa. Claro. ¿Y tú crees, Damián, que va a haber justicia para la AMIA, para el atentado de la AMIA y para Nisman? Creo que depende de 2 factores. Uno es la demanda social al respecto. En cuanto al atentado de la AMIA, pasaron 22 años, 23 van a ser, y está como en un camino cerrado, ya que Argentina requiere que los ciudadanos iraníes, algunos de los cuales fueron funcionarios y otros que son en la actualidad, sean extraditados a la justicia argentina para su posterior enjuiciamiento. Irán no los va a traer. Entonces hay un problema allí, y las órdenes de Interpol en ese sentido no sirven mucho, porque estos funcionarios viajan por donde quieren, van a Rusia, van a países árabes, más allá que tiene la alerta de Interpol. Hubo un funcionario que viajó a Bolivia y no lo extraditaron. Y de por sí la justicia argentina siempre está atada a los vientos políticos, es decir, hay un gobierno, actúan de cierta forma, y hay otro gobierno, actúan de otra. Si hay algo que se caracteriza en estos tiempos es que no hay justicia. Y quien más avanzó en ese sentido fue Nisman para la AMIA en cuanto a su investigación. Incluso llegó a poner en palabras escritas
el nombre de la persona que ejecutó el atentado físicamente. Y está su nombre, el modo, pero todo. Ahora, respecto a la investigación de Nisman, está pasando algo muy parecido con lo que pasó con la AMIA, que es las internas en los sistemas judiciales argentinos. Y como te dije, en primer lugar, depende de la sociedad que acompañe ese reclamo de justicia. Y en segundo lugar, pienso que el periodismo tiene un gran desafío por delante y que depende mucho de lo que nosotros como periodistas podamos aportar en cuanto a buscar fuentes que nos den información y continuar con el tema encima, no dejarlo atrás. Hasta que no se resuelva la muerte de Nisman, Argentina va a quedar manchada más de lo que ya está manchada hoy en día por la muerte del fiscal. Y hasta que eso no se resuelva, Argentina está en un problema y va a tener que solucionarlo. En primer lugar son los políticos, también los que tienen que acompañar este proceso, pero la corrupción en Argentina es de raíz. Hay sectores que están hace décadas en un lugar donde son no cómplices, pero responden a un sector político. Me estoy refiriendo al peronismo, que es como el PRI, que gobernaron hace 40 años el país, y las causas de los males en Argentina son siempre extranjeros o de otras personas. Pero en definitiva es un problema eso, porque hay todo un sistema preparado para servirle a un partido, y más allá de que haya un nuevo gobierno, esto no se soluciona ni en un año ni dos, por más buena voluntad que haya. Muchas gracias, Damián. No, gracias a vos.